Es de completa responsabilidad de sus creadores y productores. Las opiniones vertidas no comprometen ni reflejan a Televisión Universitaria. ¿El partido de fútbol no se ve bien en tu celular y con todos tus amigos? ¡Paquetízate! Si tienes internet de Comteco, paquetízate con TV Cable. Si tienes TV Cable, paquetízate con internet. Además, si aprovechas esta promo, paga un mes de internet y disfruta 2 meses de TV Cable a un solo precio. Comteco, conectado siempre. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Informe especial de opinión. Domingo 3 de septiembre. La pérdida y desperdicio de alimentos. ¿Por qué se botan cientos de toneladas de alimentos? ¿Cuánta comida se echa en Bolivia y el mundo? De la basura a la mesa de los pobres. Las consecuencias económicas. Expertos plantean soluciones. ¿El partido de fútbol no se ve bien en tu celular y con todos tus amigos? ¡Paquetízate! Si tienes internet de Comteco, paquetízate con TV Cable. Si tienes TV Cable, paquetízate con internet. Además, si aprovechas esta promo, paga un mes de internet y disfruta 2 meses de TV Cable a un solo precio. Comteco, conectado siempre. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Señoras, señores, amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Soy Max Torrico, como siempre, les doy la cordialísima bienvenida a Convergencia por Canal 11 Televisión Universitaria. La coyuntura amerita tener varios invitados y por eso el día de hoy invitamos a 2 parlamentarios y a un profesional para tocar un tema sensible para mí. Ustedes saben que la política no tiene dogmas, la política no es una ciencia exacta, y el análisis obviamente tiene diferentes tintes y colores. Ayer se recordó 35 años de la recuperación de la democracia en nuestro país. Hubo un comportamiento social en las 9 capitales del departamento, pero esta vez buscando seguramente algunos objetivos y recordando también los 35 años, pero buscando algunos objetivos como el respeto a la Constitución y también oponiéndose a la repostulación del presidente Evo Morales. Estos temas los vamos a tocar esta noche con 3 invitados. En principio, la cordialísima bienvenida, como siempre, a la doctora Norma Pierola, diputada nacional del Partido Demócrata Cristiano. Norma, buenas noches, bienvenida. Muchísimas gracias, Max, muy buenas noches, un gusto saludarlos acá, los compañeros presentes, y muy buenas noches, Cochabamba. Bueno, también lo propio, la cordialísima bienvenida, las muy buenas noches al senador del Estado, senador del Movimiento al Socialismo, Efraín Chambi. Efraín, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Max. Buenas noches, diputada Pierola. Buenas noches a doctor Carlos Nava. Y placer estar en su programa y poder dirigir a la población cochabambina. Bueno, lo propio, la cordialísima bienvenida, como siempre, al doctor Carlos Nava, secretario general del CIRMES. Carlos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, pueblo de Cochabamba, y gracias, Max, y aprovecho esta oportunidad para dirigirme a las mujeres bolivianas en este Día de la Mujer Boliviana, en memoria y en homenaje a una ilustre vanguardista y que reivindicó la dignidad de la mujer, doña Adela Zamudio. Felicidades a todas las mujeres y a nombre suyo, diputada Norma Pierola, pues a todo el pueblo boliviano, nuestras mujeres bolivianas, gracias, doctor Lara. y al diputado Chambi. Bueno, obviamente, las felicitaciones
son extensivas pues, a todas las mujeres del país. Creo que es importante las palabras vertidas por Carlos Nava. Norma, ¿cuál es el criterio tuyo respecto a lo que pasó el día de ayer? La gente no esperaba este tipo de movilizaciones, da la impresión, no más, como dice la teoría y la ciencia política, que la historia nunca se repite de la misma manera. Parece que hay mutación en el tema de correlación de fuerzas, pero ¿cuál es tu criterio respecto al comportamiento a nivel nacional convocado para este 10 de febrero, el día de ayer, perdón? ¿Cuál es la evaluación que tienes, positivo, negativo, qué se ha conquistado, qué se ha ganado con esta convocatoria a las calles a la población? Primero, Max, no te olvides que se ha celebrado 35 años de democracia que ha costado a este país la vida de muchas personas. Nos ha costado mucho ayer sacar una declaración camaral por unanimidad para que se haga un homenaje a la democracia y se pida que no se consoliden dictaduras y se respete fundamentalmente la democracia, y saludar al pueblo boliviano que ha acudido a las autoconvocatorias sin miramientos políticos ni colores. Ahí simplemente Bolivia ha ido a respetar y a pedir una vez más que se consolide la democracia, no a la dictadura, y respeto sobre todo al voto emitido en las urnas el 21 de febrero del pasado año, en la que se ha pedido de que una vez más una de las garantías de la democracia es justamente la alternancia en el poder público y político, en el ejercicio del poder público y político, que es un supuesto derecho humano, que así lo dice también el Pacto de San José de Costa Rica, pero que el artículo 32, inciso B, de este mismo pacto dice que ningún derecho humano de la persona está por encima del derecho colectivo de los demás, ¿no? Entonces, creo que esa autoconvocatoria, y agradecemos al pueblo boliviano que justamente ha sido autoconvocatoria, y lo bueno y lo positivo aquí ha sido que no solamente es resultado de la ciudadanía, también del comportamiento de los partidos políticos, porque inclusive propios y extraños, me voy a referir inclusive a los regantes, a muchas personas que pertenecieron al partido político del movimiento al socialismo, han acudido a esa autoconvocatoria, y que nadie se arrogue en la hegemonía de aquello y menos se hagan miramientos políticos. Ahí la gente asistió de manera absolutamente voluntaria, no pagada, no obligada, y creo yo de que ha sido un encuentro muy maravilloso para mí en todo el país, donde se ha replicado de la misma manera. Entonces, eso quiere decir que los bolivianos tenemos una profunda vocación a la democracia y de respeto al ejercicio de los derechos ciudadanos sobre todo, y por eso es que además somos en ese momento, como yo he visto con mucho placer, diré, lo que ha ocurrido particularmente en Cochabamba. Hemos visto mucha gente, gracias también a las instituciones como la alcaldía, a la cabeza del alcalde José María Leyes, que ha ayudado justamente a que esa convocatoria venga como ocurriera el 11 de febrero, cuando ocurrió aquel desastroso día de la toma de la ex prefectura, la quema y todo lo demás. Tuvieron que salir los jóvenes cochabambinos a defender esa democracia y los derechos conculcados de los ciudadanos. Creo que es un momento más para decir de que una vez más se pide y se exige el respeto al voto, al ejercicio del derecho que hemos emitido todos los bolivianos, y decirles a los ciudadanos una recomendación, ya sea comités cívicos, colectivos ciudadanos, asociaciones, todos los que han asistido, que sin representación política no habría ejercicio de la democracia. Entonces, una tarea fundamental de quienes ejercemos o estamos en vigencia política de momento es justamente hacer respetar ese derecho, pero esto no pasa sin la voluntad soberana de la población cochabambina en particular. Estoy hablando de ella, no he estado acá, pero se ha visto más una concurrencia masiva aquí, y tratar de ver de sesgo, de decir de que no ha concurrido la gente, realmente sería cerrar los ojos
o ver las cosas sesgadas. Yo por eso digo que esa voluntad soberana del pueblo una vez más se manifiesta en eso justamente que hace a la unidad. Por eso nosotros siempre decíamos el lema, la unidad es el camino, y creo que esa unidad no puede ser quebrantada por visiones políticas, intereses personalísimos, porque ante todo está la defensa justamente de la integridad territorial, y que sigamos por lo menos tratando de defender, viviendo en esta especie de dictadura que vivimos en un estado de supuestamente de derechos, y no ya prácticamente una dictadura de hecho, cuando se pretende imponer nuevamente un gobierno para sojuzgando ya el voto que se ha emitido en las urnas. Efraín, ¿cuál es el criterio tuyo respecto a lo que pasó el día de ayer? Yo no sé si estamos profundizando la democracia, ¿cuál es tu criterio respecto a esto? ¿O es que hay explosión de antagonismos no más, y tú sabes que sin antagonismo no hay democracia? Como decía la diputada Pierola, tampoco existe democracia sin partidos políticos. Parece que estuviéramos, o daría la impresión de que estuviéramos inflamando el polvorín. Pero acá la gran interrogante. Me imagino que ustedes tienen una lectura correcta de lo que ha ocurrido ayer, pero parece que nomás la correlación de fuerzas está virando hacia otro lado. ¿Cuál es el criterio del movimiento al socialismo? ¿Cuál es el criterio del partido en función de gobierno? ¿Siguen fortalecidos o es que hay algunos hechos que están prácticamente devaluando la popularidad del presidente Morales y del movimiento al socialismo? A ver, primero establecer de que ayer se cumplió 35 años de democracia en Bolivia. Lamentablemente los partidos políticos de la oposición aprovecharon una fecha histórica pretendiendo llevar un acto político de oposición a lo que es un trámite en derecho ante el Tribunal Constitucional, lo que es la acción abstracta. Nos parece una total aberración y además jugar con el sentimiento del pueblo boliviano a título de defender la democracia, ¿no? Oponerse estrictamente a un derecho que nos asiste de poder recurrir a instancias legales a través de mecanismos legales. No estamos aquí de ipso facto imponiendo nada, será las instancias establecidas por norma, como es el Tribunal Constitucional, la Corte Internacional de San José de Costa Rica, quienes digan su última palabra. Entre tanto, obviamente, está en curso pretender adelantarse de que el fallo va a ser a favor. Si es que así fuese, será el Tribunal Constitucional, como la instancia internacional, quienes expliquen al pueblo boliviano y a todo el mundo. En ese entendido, ayer para nosotros fue un día histórico, 35 años de democracia en Bolivia, después de gobiernos de facto desde el 64 al 82, donde han pasado muchos gobiernos de facto como Ortuño, Candia, González, Suárez, Juan Pérez Asbun, Arancibia, Walter Guevara, Alberto Natuchfuch, Celso Torrelio, Guido Beldoso, hasta que llegó Jaime Paz Zamora, hasta que llegó Hernán Siles Suazo, ¿no? Hernán Siles Suazo, quien fue el primer presidente democrático, a quien obligaron a renunciar en su momento por la traición de Jaime Paz Zamora, lo dice la historia en Bolivia. Pero estos hechos que han pasado, yo creo que en nuestra historia boliviana ha habido muchos intentos de poder concretar la democracia en Bolivia hasta la llegada del presidente Evo. Con la llegada del presidente Evo podemos hablar de una democracia plena, participativa, protagónica del pueblo boliviano. ¿Qué mejor democracia? Es donde convergen todo el pueblo, la sociedad civil organizada, el pueblo mismo gobernándose, representado en la asamblea por todos los sectores sociales. En la asamblea está nuestra hermana diputada Norma, una profesional, pero junto a ella están hermanas indígenas originarias, mineros, cooperativistas, médicos como el doctor Ciro Zavala, comunicadores como Gringo González, así podemos enumerar, o ex rectores de universidad como el ingeniero Medinaceli, ex rector de la UTO de Oruro, entre otros grandes empresarios como el senador Peñalosa de Tarija, entre otros. Entonces, yo creo que la democracia en Bolivia va consolidándose, no lo digo yo, lo dicen instancias internacionales y justamente lo dice la Corte Interamericana de San José de Costa Rica. Entonces, pues, estos temas son irrefutables y pretender distorsionar, faltar a esa verdad es total, faltar a la verdad y también desorientar al pueblo boliviano. En ese sentido, para nosotros, el día de ayer más bien fue cómo rendir homenaje
a hermanos que han luchado por la democracia. Es como, por ejemplo, Huáscar Cajías, un notable periodista, que en su momento jugó un rol importante, Carlos Calvo Galindo, Jorge Canela Sáenz, David Choquehuanca, Domitila Chungara, Filimón Escobar, que en paz descanse, aunque tenemos diferencias internas después de su salida del MAS, pero fue un gran luchador en su momento por la democracia. Luis Espinal, que en paz descanse, Genaro Flores Santos, Lidia Guiller Tejada, Walter Guevara Arce, Juan Lechín Oquendo, Ernesto Noé, Marcial Fabricano, Carlos Palenque Avilés, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Víctor Paz Estensoro, Hernán Siles Suazo. Y obviamente nuestro presidente Evo, que hace real, concreta, con la refundación del Estado Plurinacional de Bolivia, dotándoles una nueva constitución política del Estado, que es el Pacto Social, por primera vez hecho en la historia boliviana. Estos aspectos definitivamente hacen de que nuestro país está en plena democracia. Hace 35 años se vivía puro dictaduras. Hoy, felizmente, vivimos en la diversidad, pero también con de sentimientos, quién sabe, en derecho, pero también algunas exageraciones de la oposición que no podemos permitir. Pretender decir que es dictadura la dictadura del presidente Evo y nuestro gobierno, los movimientos sociales, es una aberración. Nuestro presidente es gobierno con más del 63%, si no me equivoco, no puedo faltar, ¿no? Con 2/3 en la Asamblea Legislativa. ¿Qué mejor legitimidad, doctora? O sea, ¿dónde más podemos decir que hay dictadura? ¿Qué culpa tenemos si el pueblo ha dotado para dar estabilidad política, económica, social? Es lo que hemos dado con el presidente Evo. 2, con el recurso abstracto no pretendemos, no es una acción de autoritarismo, ni dar un golpe de Estado. Nuestra acción está en derecho de acudir a una instancia legalmente instituida en el país, como el Tribunal Constitucional, y nuestra acción siempre va a ser sometido al soberano, que al final el pueblo define el voto si sigue o no al presidente Evo en las urnas. Y cuando dice nuestra hermana diputada Norma, dice que sin partido político no hay democracia, no comparto. Yo diría, sin el soberano, ¿qué democracia puede haber? El soberano es la máxima instancia. Un partido político es un instrumento o un requisito legal de razón social con personalidad jurídica para competir en algunas elecciones. Eso es un partido político, que obviamente tiene que mostrar programa y otros aspectos que exige el órgano electoral. Pero ¿quién es la máxima? Es el soberano. Sin el pueblo, sin la sociedad civil organizada, sin el soberano no hay democracia, no hay Estado, no hay patria, no hay nada. El partido político es simplemente un instrumento, un mecanismo para llegar a esas instancias. Ahí no comparto con la diputada Pierola. En ese entendido, nosotros ayer no hemos hecho ninguna concentración, sin embargo estuvimos en Valle Grande, recordando parte de nuestra historia, ¿no? Hay algunos temas que probablemente no compartamos, pero no quiero poner en debate. Lo que podemos resaltar de ese hecho es el antiimperialismo, que es un factor común con los socialistas, con los comunistas, que tenemos diferencias. Yo particularmente tengo muchas diferencias con los comunistas, también con algunos socialistas. Por eso yo decía en algún momento en este programa, el MAS tiene su propia ideología, su propia doctrina, su propio modelo económico como proyecto político. Y por algo es la economía plural, la justicia plural, es novedoso. Eso no es ni socialismo ni comunismo. Estamos hablando de una nueva corriente ideológica, de un partido político que nace de la realidad boliviana, que puede ser crisol para el mundo. Por primera vez Bolivia habla de la vida, habla de defender la madre tierra y habla de hablar de paz. Bueno, sin Carlos, armas, sin guerras, sino con la revolución democrática y cultural. Carlos, ¿cuál es la lectura tuya respecto a lo que está pasando en el país, no solamente en Cochabamba? Tú sabes que hay un nuevo escenario político en el país, con la emergencia de los colectivos, de las plataformas ciudadanas, de los entes cívicos en el país. Todos coincidimos, todos los que por lo menos sabemos y hemos estudiado teoría y ciencia política, de que se requiere, sí, con urgencia de partidos políticos, si no, no hay democracia. Pero en esta coyuntura, en este país, inverosímil, por si acaso en materia política, los ciudadanos, la ciudadanía, ha tomado la posta de los partidos políticos. Los últimos 4 comportamientos en materia electoral lo ha demostrado. Pero parece que los partidos políticos
todavía resabios de la vieja estructura de la partidocracia en el país, quieren aprovecharse, digamos, de la emergencia o del despertar de la ciudadanía en este caso. Varios ejemplos tenemos, y las nuevas corrientes políticas lo propio. Tú te debes acordar el comportamiento del actual alcalde cochabambino cuando él apostó por el sí, cuando los estatutos autonómicos. Y lo último, lo reciente, renace de las cenizas Jaime Paz Zamora y está queriendo fundar o refundar su partido con 21F MIR. O sea, quiere capturar la emergencia de la conciencia ciudadana en el país. ¿Cuál es tu evaluación respecto a este tema y lo que pasó anoche? Bueno, primero yo quiero desmentir categóricamente a las palabras del diputado Chambi, que muy alegremente, senador, perdón, que muy alegremente dice de que son los partidos de oposición que están reciclándose y están socavando las bases del partido con una nueva ideología. Yo quiero decirle al senador Chambi de que el pronunciamiento y la manifestación del día de ayer han sido de las plataformas ciudadanas, de los movimientos cívicos, porque la democracia pues es el poder del pueblo y no pueden acusar diciendo de que son los partidos de oposición apadrinados por la derecha, la oligarquía y el imperialismo que están movilizando. Y quiero decirle que la inteligencia del pueblo y la convicción de sensibilidad social que tiene el pueblo ha llevado al desgaste del partido que sí se ha aprovechado de la democracia, y le voy a decir con autoridad moral, quien ha sufrido las dictaduras, y es testigo aquí Max, es este humilde ciudadano que nunca ha ocupado un cargo jerárquico. He caído preso junto con mi padre de niño en el gobierno dictatorial de René Barrientos Ortuño cuando golpeó a don Víctor Paz Estenssoro. He caído preso como dirigente estudiantil defendiendo la democracia el año 1977 y he sido residenciado con García Mesa, también de dirigente universitario, y yo no estoy representando ni estoy apadrinado, como lo es la mayoría del pueblo que ayer se manifestó por el imperialismo o por la oligarquía o los partidos de derecha. Entonces, el día de ayer fue una manifestación espontánea de rabia, de bronca del pueblo boliviano, porque en verdad las ilusiones de la democracia con la que engañó don Evo Morales Ayma con su programa no se están cumpliendo pues, a cabalidad. El pueblo boliviano ha sido engañado y ese desgaste es el resultado de esta manifestación masiva del pueblo boliviano que quiere el ejercicio real y veraz de la democracia que todos nosotros hemos luchado para que disfrute el ciudadano de ese momento, nuestros hijos y nuestros nietos. Ahora, la misma Constitución Política del Estado, en su artículo primero, si lean ustedes, Bolivia se fundó en la época de la República como una república independiente y soberana, democrática y con libertad de expresión. Y en este nuevo principio constitucional, el Estado plurinacional ratifica también a Bolivia como un Estado unitario social, libre, independiente y soberano y democrático. Y cuando hablamos de democracia, ya lo dije, es el ejercicio libre de la expresión a través de las urnas para desarrollar un país con la participación de los partidos políticos. Y hacer política, distinguido senador, no es pues solo atribución y derecho del presidente. Por supuesto que los ciudadanos de a pie también hacemos política, porque así nos los manda la Constitución Política del Estado. Ahora es diferente que hoy usted milite en el MAS, porque nunca lo conocí antes en otro partido ni en ningún otro movimiento social, y ahora se está jactando de que es su partido con una nueva ideología. Yo quisiera demostrarle que su partido no tiene ni principios. Se califican de socialismo del siglo XXI, ¿y cuál es el principio fundamental del socialismo? Si usted ha leído los clásicos del marxismo-leninismo o los últimos, por señalarle a Marta Harnicker, la justicia social es lo elemental para desarrollar la economía y la satisfacción social en forma equitativa y justa. ¿Pero qué está haciendo el gobierno del MAS desvirtuando esos principios sagrados del marxismo-leninismo? Yo le llamo eso infantilismo de izquierda.
No deben confundir ustedes la corrupción con democracia. Y no lo digo yo, lo dicen los hombres que definitivamente han estado como protectores de los actos y la fiscalización de los mismos por parte de la Asamblea del Estado Plurinacional. Su función principal era fiscalizar, pero los actos de corrupción se van sumando desde la susodicha distinguida Zapata, entre comillas, el Fondioc, ahora los municipios, ahora el Banco de la Unión, otros bancos. Tampoco narcotráfico es igual que corrupción. Hoy en día, como nunca, el narcotráfico está siendo presa de nuestra juventud. En las escuelas, Max, si no es marihuana, es cocaína, y lo digo como médico. ¿Dónde está entonces la seguridad del niño, de la mujer, del joven adolescente? El desempleo tampoco es igual, sinónimo de democracia. Democracia es lucha frontal contra estas lacras de la sociedad. Democracia era que se preocupe de fundar escuelas y crear un nuevo modelo económico que signifique un salario justo y otorgue empleo. Hoy en día, la desaceleración económica es garrafal, tristemente, el engaño que quieren mostrar de que el crecimiento económico está por encima del 5.6%. Lo dijo usted en un debate conmigo, honorable Chambi, y al día siguiente los economistas de este país manifestaron que estamos en el 3.5%. Democracia, debemos entender de que se debe atender la salud del pueblo boliviano como manda la Constitución. La atención universal y gratuita. ¿Cuánto es el presupuesto que invierten en salud? Si democracia es el ejercicio del poder del pueblo, el pueblo se merece mejor atención en salud. Democracia es defender el medio ambiente, una cumbre internacional donde se gastaron millones de dólares y los primeros en depredar los recursos naturales como el Tibnis, el Balá, Chapete. No estamos en contra del desarrollo tecnológico, pero primero vayamos pues a la base como manda la Constitución Política del Estado. Fundamento supremo, la salud y la educación y cuidar y preservar el medio ambiente a través de la ecología. Y por ende, obviamente, pues preservar la democracia que con mucha modestia, muchos ciudadanos, no solamente los que han nombrado, quienes estuvimos en las calles dando el pecho, en el anonimato, no dijimos nunca, pero ahora, discúlpeme, ciudadano boliviano, de que lo diga, porque la historia a veces no tiene memoria, Max. El día de ayer hemos defendido para que se preserve y se reivindique la democracia, porque en este momento estamos entrando a una autocracia dictatorial aprovechándose de la democracia. Y personalmente yo no lo permito, porque sí tengo el valor moral de defender lo que yo defendí en mi juventud. Bueno, evidentemente la historia hay que verlo de cerca y juzgarlo de lejos. Eso es innegable, eso nos enseña la ciencia. Norma, querías tocar algunos temas, querías cuestionar la participación del senador y por otro lado, ¿cómo has visto la participación ciudadana en pleno? Yo sé que has hablado de los partidos políticos, pero parece que la ciudadanía de manera espontánea salió a las calles el día de ayer. No sé si bien o mal. En democracia para mí todo es positivo, todo movimiento social es positivo porque así tiene que funcionar la democracia y la labor fundamental, no solamente de ustedes como autoridades, sino también de los políticos y de los dirigentes de sectores sociales, tiene que ser seguir profundizando la democracia en este país, recuperar el debate que está proscrito en Bolivia y por otro lado generar antagonismos, generar esas críticas y autocríticas al interior del oficialismo, también al interior de la oposición. Bueno, Max ya lo dijo el doctor muy claramente. Primero aclararle al senador Chambi que no existe corte del Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de San José de Costa Rica es un convenio que se representa a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la que defiende. Pero tenemos ahí dos brillantes aplazados como Gabriela Montaño y el brillante ministro de Justicia que es constitucionalista, que van a la ONU más que todo a denunciar por intromisión justamente a quien dijera lo justo y al representante
justamente de los organismos internacionales de la OEA, ¿no es cierto? Lo han ido a denunciar, tratar de defenestrar y justificar. Primero, que la reforma constitucional está en el artículo 411 de la Constitución Política del Estado, que establece con claridad expresa dos formas, la total, la parcial, y ambas van por referéndum. Hablaba de un 65 o 63% que tiene que el pueblo les ha dado. Ese pueblo equivocado, cansado de los partidos tradicionales, le dieron voto de confianza a un supuesto humilde indígena, que ni siquiera habla bien el castellano y peor no habla ningún idioma nativo, disfrazado de indigenismo y populismo. Y hoy en día ese pobrecito cocalero, dirigente cocalero de deportes del Chapare y presidente de las federaciones cocaleras, ¿qué ha hecho? Lo primero que se hace es comprarse un avión en casi 40 millones de dólares, sin licitación, además usado. Yo quiero recordar al señor Joaquino, que fue procesado y metido a la cárcel porque compró vehículos a medio uso para su alcaldía. Sin embargo, hoy en día es otro arrodillado y sometido al poder público y político que ejerce. Y quiero decir con énfasis, porque yo siempre con mucho respeto escucho las cosas del senador, pero tampoco se me puede tratar de decir de que no estoy de acuerdo. Puede no estar de acuerdo, yo respeto su opinión, pero desde luego que no la comparto. Estamos en plena dictadura. ¿Quién se ha atrevido a someter al órgano legislativo, antes el órgano del Estado, al órgano judicial, al órgano electoral y por supuesto a todas las instituciones? El peligro más grande, las Fuerzas Armadas sometidas y sojuzgadas, humilladas al punto de hacer un rendimiento de honores y una celebración a un invasor asesino como ha sido Ernesto Che Guevara, y sojuzgar los derechos de sus excombatientes y 59 muertos. Hemos pedido una declaración camaral. Lamentablemente lo que se ha conseguido es una ley que los 2/3 de absoluta ignorancia y desconocimiento a los hechos históricos le dicen no y sacan una resolución que lo declaran héroe nacional o invasor. Si por la cantidad de genocidio que ha cometido, la cantidad de muertos, porque hoy sabemos su verdadera historia del señor Ernesto Che Guevara, nos llama la atención de que se haya proscrito. Hay 2 decretos supremos que están vigentes para declararlos a los excombatientes del Llancahuazú como beneméritos de este país, pero inclusive han sido prohibidos de estar en las marchas, se les ha quitado toda esa condición y proscritos a todo lado. Menos mal este año se han ellos autoconvocado y reunido para ir a celebrar en la Higuera por su cuenta, y lo han hecho días antes, a que salga una especie de cumbre antiimperialista, rediticia para el gobierno, en la que gastan millones de dólares con invitados. No me extraña ya nada en este país, porque lamentablemente también en Colombia les rinden honores al asesino de las FARC y le dan medalla al mérito de los derechos humanos, dense cuenta. Y aquí se ha hecho lo mismo, con la medalla que se ha instituido y el reconocimiento mediante ley, que se llama Ernesto Che Guevara. Entonces esa humillación, ese sopapo por las Fuerzas Armadas ha merecido de mi parte una nota pidiendo que aquellos son traidores a la patria. Ahí están los vendepatrias, como ellos dicen. Y estamos viviendo en plena dictadura, te decía Max, porque no tenemos los 2/3, el MAS lo tiene solamente en la Asamblea Legislativa y ni siquiera. Les voy a demostrar por qué. 7 representantes indígenas no tienen por qué ir por representación política. Son los únicos que van por sus usos y costumbres designados y debieran de ser nominados sin pertenecer a partido político alguno. Por eso hoy en día son sometidos, ¿verdad? 3 que les han quitado al partido MSM y 1 a los verdes, 11. Con esos 11 no tiene 2/3, sin embargo hay vendidos y vendidos, como Víctor Gutiérrez, Romina Pérez, etcétera, ¿verdad? Entonces nosotros como parlamentarios estamos en la obligación de fiscalizar. No solamente legislamos y no nos permiten legislar, ni siquiera nos permiten hacer una declaración camaral. Hablamos de grandezas, de desarrollo, aparente desarrollo, porque se terminan de inaugurar las miles de canchitas que según el presidente en su escaso conocimiento dice que son salud.
Entonces, a ver, que se vayan a curar en salud los enfermos en los hospitales, o diré en las canchas de fútbol de pasto sintético. Quisiéramos ver esa barbarie. Ahora decimos, ideología propia tiene, pero si lamentablemente el MAS nace en base a un partido, el más recalcitrante de derecha, que era la Falange Socialista Boliviana. Le compran o le vende el señor Áñez Pedraza, el partido, y ellos refundan. ¿Qué han refundado el país? ¿Cuál es la refundación? Es refundición, porque estamos peor. Cada día debemos más plata, y otros 20 millones de dólares más en préstamo, solo para diseñar proyectos. Solo para diseño de proyectos. Cuando existen proyectos que los municipios, las gobernaciones siguen presentando, porque el poder, ya no hay poderes, no hay división de poderes, hay concentración del poder público, político, económico, las Fuerzas Armadas, la policía, la aduana, etcétera, está bajo tuición directa de una persona y de un solo órgano. Max, la Constitución dice, el artículo 12, inciso 3, el artículo 140 dice que se prohíbe la acumulación del poder público y político en una sola persona y en órgano alguno, y que ni la Asamblea Legislativa puede otorgar atribuciones que no les corresponden. Autocracia. Esto es una autocracia, pues la democracia justamente de forma autocracia, o la democracia digo, y también en dictadura. Y lo que pretenden hacer no es por la vía constitucional. Yo creo que inclusive han recibido un sopapo con guante blanco en la OEA, los dos brillantes que han ido a representar y a querer primero pedir abrir un derecho preferente a la dictadura. Qué vergüenza, qué pena y qué lástima que realmente los que se arrogan hoy en día el derecho de representación en base al movimiento al socialismo no tengan memoria, no tengan conocimiento, y eso que son adoctrinados casi diariamente. Yo no sé dónde les llega la doctrina que reciben. Efraín, el movimiento al socialismo, el gobierno del presidente Morales, en su momento tenía una posición fuerte, que eran los conversos políticos, o sea, los que se fueron del MAS, los librepensantes. Era un fuerte bastión de oposición que tenía el presidente Morales. Desaparecieron de a poco, están con bajo perfil, ahora nacen las ciudadanías a través de sus plataformas y colectivos. ¿No es una preocupación lo que pasó el día de ayer, o cuál es la lectura que tiene el gobierno y el movimiento al socialismo? A ver, voy a empezar, yo creo que hay que ver un tema de fondo. Perderse en las ramas es realmente confundir al pueblo cochabambino y boliviano. En Bolivia se está debatiendo para profundizar y concretar los grandes cambios y transformaciones que vivimos en 11 años, con debilidades, con dificultades, por cierto, no es perfecto, ¿no? Frente a la regresión que están muchos apostando, y lamentablemente con instrumentos falaces, la mentira absoluta, la calumnia absoluta, que están utilizando como medio de poder desprestigiar y de alguna manera desestabilizar un gobierno de los movimientos sociales. ¿Qué ha hecho el capitalismo, el sistema neoliberal? Ha generado pobreza, ha generado discriminación, racismo, ha vendido las empresas estratégicas del país, ha capitalizado las empresas, ha privatizado los recursos naturales o ha enajenado los recursos naturales, y podemos hablar mucho. Nuestro gobierno de los movimientos lo que ha hecho es retomar el control de los recursos estratégicos, fortalecer a empresas del Estado. Lo que antes se decía, el Estado es un mal administrador, por tanto hay que privatizar, hay que capitalizar. Ahora podemos decir con mucho orgullo, hay empresas que están dando mucho rédito y buen ingreso, como también debe haber empresas que están con dificultades que hay que seguir mejorando, como nuestro Banco de la Unión, que es de todos los bolivianos y bolivianas. El hecho de que 2 o 3 personas estén involucradas en casos de corrupción, no puede pues eso ser atribuido a todo un gobierno. ¿Acaso no hubo gobiernos en el pasado de corrupción? Hubo mega corrupciones que podemos enumerar tal vez toda la noche. La corrupción es un tema atribuible a la persona, al individuo. Y no puede ser a un Estado, un gobierno, un partido político. Es la persona, y esta persona está haciendo, ya está en la cárcel, está investigada, sabemos que los recursos están en un banco en el exterior, ¿no? Felizmente la Fiscalía está actuando rápidamente, y obviamente ojalá, como dijo nuestro presidente, tal vez no se repare el daño al 100%, pero se pretende recuperar lo
lo más que se pueda, y sentar un precedente, quien ose, ¿no?, a atentar el recurso del Estado. El tema del narcotráfico. ¿Acaso no hubo narcotráfico en los gobiernos anteriores? Oso Chavazía. Oso Chavazía. ¿Acaso no financió a los partidos de la oposición Escobar en su momento? ¿Cómo se llama este que está en la cárcel en Estados Unidos? ¿No? Pero no atribuye al MAS. Puede ser alguno que se acerca al MAS y esté metido ahí en el narcotráfico, que es un tema estrictamente de orden personal de cada quien que se dedica. Tampoco nosotros vamos a quién controlar, pues, si es narcotraficante o qué es. Las personas se suman, ¿no? Y lamentablemente a veces pasan ese tipo de situaciones. Pero no podemos decir que es nuestro gobierno que va en esa línea. En ese entendido, nuestro gobierno va a seguir profundizando. Lo que ayer hemos visto nosotros es que las plataformas ciudadanas y los colectivos ciudadanos eran, pues, partidos políticos. Yo le pido que pueda poner imágenes en su programa. De ayer, a ver, pongamos de La Paz y de Cochabamba, ¿quiénes participan? En La Paz ha encabezado la UD, los militantes de la UD, con partidos de la UD. Aquí, ¿acaso no dijo la diputada Norma Piola que el alcalde de Leyes ha garantizado eso? Demócratas. No, pero es que seamos reales. Están en su derecho, movilícense, concéntrense, expresen sus sentimientos. Estamos en democracia, pero con la verdad. No queremos engañar a la gente que son colectivos ciudadanos, que son plataformas ciudadanas, que nada que ver los partidos políticos de la oposición. ¡Mentira! Son y han sido financiados por el partido de la oposición. Y está bien, háganlo, está en su derecho. Nosotros también haremos lo nuestro, probablemente de otra manera, ¿verdad? Ahora, despertar del pueblo. El pueblo ha despertado con la Asamblea Constituyente. El pueblo ha despertado defendiendo el gas en octubre en el Alto. El pueblo ha despertado garantizando un gobierno de los movimientos sociales, haciéndolo presidente a un dirigente sindical, a un hermano indígena original con nuestro presidente Evo. ¿Por qué tanto odio a nuestro presidente? ¿No le gusta que un indígena esté como presidente? ¿Por qué tanto racismo? Es lo que se ve. Si es el hombre que trabaja de sol a sol todos los días. Entonces, el despertar del pueblo ya fue hace mucho tiempo, no recién, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hablar de que la oposición estaría socavando a nuestro gobierno? Podemos demostrar con evidencias el tema de Zapata. Pronto va a concluir el Ministerio Público con su última, con la verdad histórica de los hechos. ¿Qué ha pasado con el tema de Zapata? ¿Qué hay detrás de Zapata? ¿Es un show armado para confundir al pueblo boliviano? No. Pero no hablemos de memoria. Que sea. Yo lo he escuchado calladito cuando habla, no lo he intervenido, ¿no? La Fiscalía General del Estado está investigando y contará la verdad histórica de los hechos. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Ha habido una impostura total que ha llevado a esto. Pero, bueno, las reglas del juego estaban ahí, hemos perdido, es parte de la historia democrática del país, lo que no nos limita a buscar otros mecanismos. A ver, habla de desaceleración económica, que nuestro país estuviera en una crisis económica. Evidente, pues. Más ha tardado en llegar a nuestro país el tema de lo que es la influencia de la crisis del capitalismo. La economía blindada. Discúlpeme. Entonces, la economía blindada lo que ha hecho es sostener estos 3 años con estabilidad económica. Cuando Brasil, Argentina y otros países estaban prácticamente en el declive económico, nuestro país estaba sólido. No lo digo yo, lo ha dicho entidades internacionales. Y ahora mismo, con esa gran dificultad, estamos en el orden del 3.5, un poquito más. Cuando podíamos haber llegado como Perú, Argentina o Brasil, llegar al 1 o 2. Y acuérdense, no vamos a llegar ni al 1 ni al 2. Vamos a llegar, este es nuestro bajón y vamos a subir, porque se vienen otros ingresos económicos. Fruto de la inversión de millones de bolivianos en la industrialización y en otros aspectos que definitivamente están en camino, que pronto seguramente nuestro presidente va a anunciar. En ese entendido, hay un efecto dominó del fracaso del capitalismo, que en este momento el capitalismo está en su peor fracaso de la historia, está queriendo apostar por la guerra, y en Bolivia está queriendo apostar por la confrontación con la mentira. ¿En el socialismo o están en el capitalismo? Si fuera el socialismo exitoso económicamente, senador, doctor, no tendríamos esta desaceleración. Yo le pido, doctor, usted es profesional. De economía política. Doctor, permítame. Ya está bien. Cuando usted ha hablado, no le he interrumpido. Yo le pido los minutos que me perjudicó, pueda ampliar, ¿no? Es que no, entonces yo también interrumpí cuando él habla.
o la compañera y sería aquí todo un eco, ¿no? Entonces, a ver, la decisión económica han hablado más de los tiempos, Norma, yo más bien estoy abriendo el tiempo. Nuestro país, más bien, está sobreviviendo frente a esta crisis del capitalismo, ¿no? Y ténganlo por seguro que la agenda patriótica y otros mecanismos que estamos apostando al pueblo boliviano va a hacer que concretice la nueva sociedad con la que soñamos. A la oposición está en su trabajo de mancillar, pero ¿qué hacen? No proponen nada. Yo le pregunto al doctor, ¿cuál es su propuesta? Y les respondo, el MAS, para mí, y esto hablo a título personal, el MAS, para mí, ha generado una nueva ideología, porque no es ni socialismo ni comunismo. Porque la economía plural te dice una experiencia única. Entonces, estamos apostando, yo diría, y eso es un mensaje que siempre yo pongo en debate en la CONALCAM, ¿no? La precisión ideológica, quién sabe nos falta aquello tema, pero tenemos un modelo económico definido que es social, comunitario, productivo para vivir bien. Bueno. Y en la presión ideológica estamos trabajando y pronto seguramente llegaremos a una presión y dar un mensaje también al pueblo boliviano y al mundo. Carlos, dos puntualizaciones. Primero, ¿es cierto que las movilizaciones en el país ayer han sido subvencionados, pagados por los partidos políticos de la oposición, en este caso, como dice Efraín, de la derecha? Y segundo, ¿cómo lo ves el escenario económico del país? Porque con las expresiones que escucho es que estamos bien. Y tú sabes que el peor enemigo de un gobierno no es un partido político, es la economía de un país. Acláranos esos dos puntos. A ver, primero, nuevamente, pues, decirles de frente, los movimientos sociales, las plataformas, el ciudadano de a pie, no ha recibido un solo centavo el día de ayer, por convicción social. No es como hace el gobierno del MAS, utilizar la economía del Estado, llevándose, discúlpame si soy muy agresivo, hordas, sin principios ni fundamentos a Venezuela con el dinero del pueblo, trasladar hordas a diferentes países o pretexto de consolidar... Se llama diplomacia de los pueblos. Pero no, pues con el dinero del pueblo. Si estamos con un desempleo masivo, honorable senador, no puede usted llevarle pues a quien se está muriendo de hambre a otro ciudadano que tiene disque riqueza petrolera. Pongamos imágenes. Ya, ahora, yo les desmiento categóricamente, nosotros no hemos invertido ni hemos utilizado un solo centavo. Veamos en pantallas. Le digo eso, ustedes sí lo hacen. Ahora le voy a decir una cosa. En política, senador, no hay términos intermedios. Los principios doctrinarios y filosóficos son los que vencen. Usted no me venga a decir ni engañar a la población diciendo de que no somos ni socialismo ni capitalismo. Para su lenguaje, no son ni chicha ni limonada. Acá, dígame cuál es su modelo político, dígame cuál es su modelo económico y cuál es su modelo sanitario y su modelo educativo. Modelo económico, social, comunitario, productivo para vivir bien. El tema ideológico, por precisar. ¿Qué hacen en la comunidad? Hay comunidades que se mueren de hambre. Por precisar. Y vamos a precisar no tiene. El índice de analfabetismo. El índice de analfabetismo sigue en el 30% cuando ustedes tienen un programa con más de 400 millones de dólares para decir analfabetismo cero. Yo sí puedo. Desnutrición cero, bioseguridad alimentaria, más de 300 millones y se siguen muriendo de hambre. ¿Por qué entonces en La Paz, en Cochabamba, se encuentran niños de 12 años pesando 8 a 10 kilos, senador? ¿Por qué ustedes permiten que la población vaya a pedir limosna a través de los medios para que se curen de un cáncer y no dan un alineador de curación de cáncer? ¿Por qué no dan más ítems? ¿Qué hace su alcalde de leyes? No me diga mi alcalde. Bueno, yo soy un ciudadano que no tiene propiedad de nada, como lo tiene Evo, que dice que los movimientos sociales son de su propiedad y la democracia es de su propiedad. Senador, eso se llama autocracia. Evo es propiedad de los movimientos sociales. Evo es propiedad de los movimientos sociales. Y le digo una cosa más, sosteniendo un principio fundamental de su propia Constitución. ¿Por qué ustedes están vulnerando ese artículo de lo que ustedes vienen a llamar acción abstracta cuando ustedes mismos la escribieron?
¿Acaso no fueron con el rodillo parlamentario de la Asamblea que aprobaron esa Constitución en modificar eso? ¿Eso no se llama autogolpe? ¿Eso no se llama ir contra la democracia de la decisión del pueblo que el 21 de febrero les dijo no más a la reelección, cuando en economía política estamos prácticamente viendo de que todas las industrias y empresas que ustedes dizque han construido no rinden un solo centavo? Fresquito, la fábrica de Bulo Bulo Urea. Yo no soy entendido en economía, pero me doy cuenta. Cuando esos precios han bajado al mínimo en un 70%, ¿qué mercado asegurado tenemos si vamos a competir con un monstruo que es Brasil dentro del marco económico, Max? ¿Qué produce ahora Papel Bol? Díganme. Entonces, ¿de qué desarrollo agroindustrial me hablan ustedes y que funciona a las maravillas? El hambre del pueblo lo demuestra, escogiendo comida en la cancha. El desempleo muestra, porque tienen ustedes el dominio hegemónico de los 2/3 y hacen lo que ya dijimos, una dictadura. Pero eso es una obligación del Estado, brindarle comodidad en el transporte. Pero gana valor agregado. Pero no monopolicen la acción política como si fuera solo un derecho democrático de ustedes o del MAS. La economía plural. Demuéstreme qué es economía plural, senador. Es la economía cooperativista, privada, ¿qué cooperativas hacen funcionar ustedes? Yo le invito a que traigamos... ¿Qué cooperativas hacen funcionar? La FENCOMIN es parte de eso. Ahora, le voy a decir... La cooperativa Conteco es una de ellas. Para terminar, senador, ustedes hablan de profundizar el proceso de cambio. ¿Qué cambios han habido cualitativos en nuestro país? Lo que estamos viendo en este momento es un despilfarro del momento de apogeo económico que se dejó al gobierno del MAS con el petróleo y el gas. Bueno, y eso es lamentablemente el tiempo total se en nos función fue, a la administración. Norma, quiero agradecer, lamentablemente el tiempo se fue, hubiera querido estar más tiempo con ustedes, pero el tiempo es así, medios de comunicación. Muchísimas gracias. Yo soy la agradecida, Max, siempre haciéndome responsable de cualquier opinión que siento. Pues esto no compromete la independencia y sobre todo del medio de comunicación y particularmente de tu programa. Agradecida por estar compartido con el doctor Lara y por supuesto también, Nava, perdón, y con el senador Chan. Muchas gracias. Efraín, como siempre, agradecido. Muchas gracias. Cuando guste, querido Max, solamente responder al hermano. Los principios que tenemos la trilogía andina y revise los principios de la nueva Constitución Política del Estado. Esos son los principios del instrumento político del gobierno de los movimientos sociales. Buenas noches. Muchas gracias. Carlos, lo propio, muy amable, muy gentil. A ustedes las gracias y al pueblo cochabambino, disculpas por el énfasis que le ponemos porque realmente nos duele el desangramiento de Bolivia. Amigos televidentes, un servidor de ustedes, Max Torrico, como siempre, agradece la amabilidad y la gentileza de ustedes. Buenas noches, permiso. ¿El partido de fútbol no se ve bien en tu celular y con todos tus amigos? ¡Paquetízate! Si tienes internet de Comteco, paquetízate con TV Cable. Si tienes TV Cable, paquetízate con internet. Además, si aprovechas esta promo, paga un mes de internet y disfruta 2 meses de TV Cable a un solo precio. Comteco, conectado siempre. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Informe especial de opinión. Domingo 3 de septiembre. La pérdida y desperdicio de alimentos. ¿Por qué se botan cientos de toneladas de alimentos? ¿Cuánta comida se echa en Bolivia y el mundo? De la basura a la mesa de los pobres. Las consecuencias económicas. Expertos plantean soluciones. ¿El partido de fútbol no se ve bien en tu celular y con todos tus amigos? ¡Paquetízate! Si tienes internet de Comteco, paquetízate con TV Cable. Si tienes TV Cable, paquetízate con internet. Además, si aprovechas esta promo, paga un mes de internet y disfruta 2 meses de TV Cable a un solo precio. Comteco, conectado siempre. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.